Muy buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia, Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico, cumpliendo el mandato que Dios nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra. Por eso, como todos los días, nuestro devocional diario. Así que los invito a cada uno de ustedes a que le demos gracias a nuestro Padre Celestial y pidamos su dirección en esta mañana. Amado Dios Todopoderoso, te damos mil gracias, oh mi Rey. Una vez más, Padre Santo, nos das la oportunidad de estar ante tu presencia. Gracias, bendito Señor, porque tu misericordia es nueva cada mañana, Señor. Tu gracia ha sido derramada sobre cada uno de nosotros, bendito Padre. Te pedimos, mi Señor, para que seas tú, Señor, tomando nuestra vida, tomando el control de todo lo que nosotros somos, Señor. Cada persona, cada familia aquí representada, Padre. Toma esta iglesia, este ministerio, Señor, y todas las personas que hoy disponen su corazón para recibir de tu palabra, bendito Dios. Hoy te pedimos, Padre, que ese mensaje sea un mensaje de vida para cada uno de nosotros. Un mensaje que nos transforme, que nos ayude a seguir adelante y a ser ese pueblo que tú estás buscando, Padre. Danos de nuevo sabiduría, Señor, para entender, Señor, tu palabra, para ponerla en práctica y así también poder enseñarla, bendito Rey. Tú eres santo y maravilloso, Señor. A ti entregamos las necesidades de tu pueblo, Señor, porque sabemos, bendito Dios, que tú te ocupas de ellas, Señor, y las suples conforme a tu perfecta voluntad. Grande y maravilloso eres tú, mi Dios del cielo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, entonces, siguiendo nuestra secuencia de devocional, para hoy nos corresponde Jeremías, el capítulo 51. Y nuestro tema de hoy, con Dios estamos seguros. Muchas veces a lo largo de nuestra vida se presentan dificultades, se presentan problemas y sentimos que estamos desamparados. En ocasiones sentimos que ya no podemos más. Sentimos que tal vez no vamos a poder solucionar esos problemas. Pero en este pasaje Dios quiere mostrarnos cómo su seguridad y su protección siempre están con cada uno de nosotros. Vamos a ver lo que nos dice en el versículo 5 de Jeremías 51. Porque aunque Israel y Judá han llenado de pecado su país contra el Santo de Israel, ellos no han sido abandonados por su Dios. Él es el Señor Todopoderoso. Mire lo que nos dice ese versículo. Dice que a pesar de que el pueblo de Israel ha cometido errores y ha cometido pecado, sin embargo, Dios no los ha desamparado, Dios no los ha abandonado. A veces nosotros decimos o somos conscientes de nuestros errores, a veces somos conscientes de nuestra manera de actuar equivocada y por eso creemos que Dios no nos va a guardar o no nos va a proteger. A veces pensamos que por nuestro mal proceder Dios nos desecha o se olvida de nosotros. Hay muchas personas que dicen es que Dios no me escucha. Y cuando dice Dios no me escucha es porque tal vez cree que no merece ser escuchado. A veces decimos, no, es que estoy pasando este problema, esta dificultad, Dios me abandonó. Muchas veces creemos que Dios nos abandona porque somos conscientes de que no merecemos nada de su parte. Sin embargo, vemos que Dios es un Dios amoroso y un Dios misericordioso, que aunque sabe nuestros errores, que aunque conoce nuestro pecado, aún así no nos abandona. Él nos ama tanto que su protección y su seguridad siempre está con nosotros. En este versículo 5 dice que aunque Israel ha cometido pecado, no ha sido abandonado por Dios. Que aunque tal vez hayamos cometido equivocaciones, Dios no nos abandona, Dios nos guarda y nos protege. Dios es un Dios maravilloso y misericordioso y se encarga de todos esos enemigos. Vamos a ver lo que nos dice en el versículo 10 de Isaías 51. El Señor nos ha hecho justicia. Vamos y contemos en Sión lo que ha hecho el Señor nuestro Dios. Dios entonces vemos que Él nos protege y nos guarda porque es un Dios justo, porque es un Dios que da a cada quien lo que se merece. Y aunque tal vez nos hayamos equivocado y aunque tal vez hayamos hecho cosas incorrectas, Él nos guarda y nos protege de esos enemigos. Pero también sabe que nosotros, si nos hemos equivocado o si hemos obrado mal, debemos también corregir nuestro camino. Sin apartarnos de Jeremías 51,
vamos a ver lo que nos dice Jeremías 30, el versículo 11. Yo estoy contigo para rescatarte, dice el Señor. Acabaré con todas las naciones a las que te he arrojado, pero a ti no te destruiré, sino que te corregiré justamente. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Hablamos de que Dios es un Dios justo y aquí nos muestra precisamente esa justicia. Dios es un Dios justo, nos guarda, nos protege, nos da su seguridad. Sin embargo, es un Dios también correcto. Al hablar de que es un Dios justo, dice, le da a cada quien lo que se merece. Se encarga de esos enemigos, los destruye, se encarga de todos esos enemigos que se han levantado, pero sabe que si estamos haciendo algo malo, que si estamos actuando de una manera equivocada, también debe corregirnos. Y es lo que nos muestra en ese versículo de Jeremías 30. Sí, dice, yo te voy a rescatar. Tranquilo, puedes estar seguro en mí. No te preocupes, yo te voy a proteger. Yo me voy a enfrentar a esos enemigos. Pero a ti también debo corregirte. Pero también debo hacerte entrar en razón. Mire cómo es ese actuar de Dios. Dios no solamente se encarga de los enemigos, como un padre alcahueta que le da todo a sus hijos. Dios es un Dios que se encarga de formar a su pueblo, de formar a sus hijos. Se encarga de esos enemigos y los destruye, pero también se encarga de enseñarnos y de instruirnos a nosotros para que cada día seamos mejores. Vemos que dice, el pueblo se ha equivocado. Si estamos viendo cómo Dios se conmovía ante la situación del pueblo, ante la circunstancia del pueblo de Israel. Si recordamos, sabemos que el pueblo había sido llevado cautivo a Babilonia, que Dios en cierta manera le dio autorización a Babilonia para que obrara en el pueblo. Sin embargo, ya eso estaban, como se dice, el pueblo estaba sufriendo más de la cuenta, el pueblo estaba sufriendo más de lo que tal vez podía soportar, y por eso Dios interviene. Dios interviene y dice, sí, está bien, me voy a encargar de ese enemigo, me voy a encargar de Babilonia, me voy a encargar de derribar a aquellos que se han enfrentado en tu contra, pero debes tener muy claro que a ti debo corregirte. Debes tener claro que a ti debo enseñarte y debo instruirte para que cambies y seas mejor. Entonces, cuando hablamos de que estamos seguros con Dios, Dios se encarga de nuestros enemigos, Dios se encarga de esas personas que nos quieren hacer daño, pero también se encarga de corregir nuestro comportamiento. Y por eso nos advierte que debemos de alejarnos de esos enemigos. Veamos lo que nos dice ya en Jeremías 51, el versículo 6. Huyan de Babilonia, sálvense quien pueda, no se hagan matar por el pecado de ella. Y veamos lo que nos dice en el versículo 45 también. Pueblo mío, vete de allí y que cada uno salve su vida, la ira ardiente del Señor. Dios entonces está dispuesto a enfrentarse a Babilonia, Dios está dispuesto a acabar con ese enemigo, pero a veces el problema es que nosotros no se lo permitimos. El problema es que nosotros no queremos que acabe con ese enemigo. Independientemente de lo que esté sucediendo, a veces nos acomodamos o nos acostumbramos a vivir con ese enemigo, a vivir con ese pecado. El pueblo, dice, ya estaba acostumbrado a vivir en Babilonia, de alguna manera ya llevaban su tiempo allí y estaban acostumbrados, así como en su momento se acostumbraron a vivir en Egipto, a vivir esclavos en Egipto, así se estaban acostumbrando a vivir en Babilonia. Muchas veces nosotros nos hemos acostumbrado a ese enemigo. Tenemos algún tipo de adicción y nos hemos acostumbrado a esa adicción. Tenemos un problema familiar y nos hemos acostumbrado a que eso es normal. Mi esposo, mi pareja siempre grita y ya me acostumbré a sus gritos. Me maltrata y ya me acostumbré a sus maltratos.
mi compañero de trabajo me humilla, mi compañero de trabajo me trata mal y me acostumbré a eso. Y cuando Dios quiere obrar, cuando Dios quiere enfrentarse a ese enemigo, nosotros no se lo permitimos. Nosotros decimos, no, mejor no. No, yo mejor no sigo con mi esposo, así estamos bien. No, es que así es mi compañero de trabajo. No, es que así es tal cosa. Empezamos a justificar eso que las otras personas están haciendo en nuestra contra. Empezamos a justificar el maltrato, empezamos a justificar las malas palabras hacia nosotros, empezamos a justificar tal vez esas adicciones que tenemos. No, es que yo soy así y no voy a cambiar. No, es que eso no tiene nada de malo. Empezamos a justificar y esa es una manera de quedarnos ahí en esa Babilonia. Por eso Dios dice, yo voy a destruir a Babilonia. Yo me voy a enfrentar a esa ciudad grande y poderosa. Pero por lo mismo necesito que huyas de ahí, que salgas de ese lugar, que tomes tu decisión de salvarte la vida. Mire que hay algo importante, dice, salve cada uno su vida. Sálvese quien pueda, no se hagan matar por el pecado de ella. Dios nos guarda, mire que hay algo importante aquí. Dios nos guarda y nos ofrece su salvación, nos ofrece su protección, nos ofrece encargarse de ese enemigo. Pero es nuestra decisión el salir de ese lugar, el permitirle a Dios, Dios encárgate de este enemigo, el entregarle a Dios ese enemigo. Pero si por el contrario estamos acostumbrados a ello, si por el contrario estamos acostumbrados a vivir mal, estamos acostumbrados a ese vicio, estamos acostumbrados a esa adicción, estamos acostumbrados a vivir en ese pecado, no lo soltamos y no le damos a Dios la oportunidad de actuar. Y por eso Dios, por acabar ese enemigo, muchas veces termina acabándonos a nosotros, porque no hicimos caso a su recomendación, a la recomendación de salir de ese lugar, de huir. Si queremos que Dios nos guarde, que Dios nos proteja, debo salir de ese lugar al cual Dios está pensando destruir. Debo tratar de salir de ese lugar en donde estoy perdido en la adicción. Mire que Dios nos ofrece su salvación y su protección, pero realmente es nuestra decisión si la aceptamos o seguimos metidos en esa circunstancia. Veamos lo que nos dice el versículo 13. Tú que habitas junto a las muchas aguas y tienes grandes tesoros, tu fin ha llegado, es el final de tu existencia. Aquí nos muestra entonces que Dios es un Dios grande y poderoso, que no importa los bienes materiales, que no importa las riquezas, que no importa tal vez lo que podamos tener a nivel económico. Si a Dios le place destruirnos, lo hace. No importa ese enemigo, cuán importante se cree ante nosotros. Ese enemigo no importa cuán grande aparente ser frente a nosotros, porque es Dios el que se encarga. Muchas veces nosotros vemos a ese enemigo tan grande, vemos a ese enemigo llamado enfermedad tan grande, a ese enemigo llamado problema familiar tan grande, que dudamos de la protección y del poder de Dios. Pero miren lo que nos dice aquí, dice Dios, no importa si tiene muchas aguas, no importa si es alguien próspero, no importa si es alguien grande, si tiene muchos tesoros, no importa quién sea ese enemigo que se ha levantado en nuestra contra, Dios se encarga de él. Dios estaba enfrentando a Babilonia, que era una ciudad poderosa, que tenía mucho a nivel de ubicación y a nivel de riquezas. Tenía demasiado, pero Dios está dejando claro, no importa esas riquezas, no importa lo grande que pueda ser. Yo quiero guardar y proteger a mis hijos y yo me voy a enfrentar a ellos y los voy a destruir. Y eso es lo que Dios quiere que tengamos claro hoy, que no importa tal vez cuán grande nosotros veamos a ese enemigo, que no importa cuán importante aparente ser, porque somos nosotros los importantes para Dios. Mire que hay algo muy bonito en ese versículo y es que a Dios no le da importancia a eso que nos está atacando.
Dios no lo ve grande, Dios no lo ve poderoso, porque Él es mucho más grande y más poderoso. Y es ahí cuando Él demuestra su poder en favor nuestro. Y por eso Dios quiere que sepamos que con Él podemos estar tranquilos, que con Él podemos estar seguros, que no nos debemos dejar atemorizar, que no nos debemos dejar llenar tal vez de miedo. No importa la circunstancia en la que estemos pasando, no importa cuál sea el problema, una enfermedad, una adicción, un problema de violencia familiar, un problema laboral, un problema emocional. No importa cuán grande aparente ser ese problema. Con Cristo lo podemos solucionar. Vamos a ver lo que nos dice en Isaías 41, versículos del 10 al 13. No temas, estoy contigo, yo soy tu Dios. No tengas miedo, te fortaleceré. Sí, te ayudaré, te salvaré con mi mano victoriosa. Mira, todos los que están furiosos contigo serán avergonzados y caerán en desgracia. Los que se oponen a ti quedarán en nada y perecerán. Buscarás a todos los que se enfrentaron, pero no los hallarás. Los que te hicieron la guerra quedarán en nada. Porque yo, el Señor tu Dios, te tomo de la mano. Yo soy el que te dice, te ayudaré, no tengas miedo. Y el versículo 14. No temas, gusanito de Jacob, oruguita Israel. El Señor dice, yo mismo te ayudaré. El Santo Dios de Israel te salvará. Fíjate, te convertiré en una trilladora nueva y con muchos dientes trillarás los montes, los aplastarás y harás que las colinas queden hechas paja. Ese versículo es tan bonito como Dios nos muestra, no importa esos enemigos, yo me voy a encargar de ellos, conmigo vas a estar seguro. No temas, gusanito, dice, no temas, oruga de Jacob, gusano de Jacob. Él sabe que tal vez en nuestras fuerzas somos como un gusano simplemente, que en nuestras fuerzas tal vez no podemos avanzar, que en nuestras fuerzas no podemos llegar a nada, pero precisamente por eso es que Él toma el control de nuestra vida, es precisamente por eso que es Él el que se enfrenta a esos enemigos. Y dice, nos va a convertir de ser un simple gusano, de ser una simple oruga, en una trilladora, en una máquina fuerte, convertirá, dice, a esos enemigos en paja. Nosotros en nuestras fuerzas simplemente somos un gusano. En nuestras fuerzas estamos indefensos, en nuestras fuerzas simplemente iremos por ahí arrastrándonos a la deriva de que en cualquier momento alguien nos pisotee. Pero con Dios somos una máquina fuerte, una trilladora, dice, que acabaremos con esos enemigos, que podemos encargarnos de esas situaciones. Mire que Dios es tan bonito que no nos abandona, que su amor y su misericordia es tan grande que no nos abandona, que aunque sabe que estamos equivocados, que aunque sabe que estamos tal vez obrando mal, pero nos da una nueva oportunidad y nos advierte. Por eso nos advertía en ese versículo 6 o en ese versículo 46, nos advierte, dice, yo te doy una nueva oportunidad, yo voy a atacar ese enemigo, sal de ahí, huye, no te creas más bueno que Dios, que es a veces lo que nosotros, el error que cometemos, nos creemos más buenos que Dios. Y cuando Dios está obrando con ese enemigo, nos queremos interponer, nos queremos meter, queremos meternos en el trato de Dios, queremos meternos en esa decisión de Dios y lastimosamente terminamos heridos nosotros. Terminamos nosotros mal por no huir de ese lugar, por no querer salir ni tomar la decisión de abandonar ese lugar. Sin embargo, Dios nos dice, no, no importa. No importa lo que esté pasando, no importa que te veas como un gusano, no importa que te sientas como un gusano. Para mí eres importante, dice Dios. Para mí eres grande, fuerte, una máquina demoledora, una máquina trilladora. Y así nos levanta Él.
porque es Él el que se encarga de esos enemigos, es Él el que los dejará en vergüenza y nos pone a nosotros enfrente, en victoria. Veamos lo que nos dice versículos 15 al 16. Dios fue que con su poder hizo la tierra, con su sabiduría creó el mundo, con su inteligencia extendió los cielos. Cuando Él habla, suena una tormenta en el cielo y de todos los rincones de la tierra se levanta neblina. Él es quien envía los rayos con la lluvia y saca el viento de sus bodegas. Entonces vemos ahí que la grandeza de Dios es insuperable. En este versículo debemos pensar cada vez que tengamos dudas frente al poder de Dios. Cada vez que tal vez nos sintamos tristes o nos sintamos angustiados, que sintamos que no podemos más, podemos decir, no, si Dios es grande, si Dios es el creador de todo, si Dios creó el mundo, si con su voz resuena los cielos. Dice en ese versículo 16, cuando Él habla, suena una tormenta en el cielo y todos los rincones de la tierra se levantan en neblina. Él es quien envía los rayos con la lluvia y saca el viento de sus bodegas. Ahí nos está mostrando todo su poder. Un Dios grande, poderoso, el creador de todo, que solo con hablar puede hacer grandes milagros y grandes prodigios. Por lo tanto, no debemos dudar de que con Él estamos seguros. No debemos dudar de que su poder es grande y que Él se enfrentará por nosotros a esos enemigos. Simplemente dice, creámosle a Él, confiemos en Él, confiemos en ese poder y reconozcamos su grandeza. Reconozcamos que con Él estamos seguros, que con Él vamos a solucionar cualquier problema, que cualquier enemigo que se levante terminará destruido. Veamos lo que nos dice el versículo 36. Ya para finalizar nos dice, por tanto esto dice el Señor, voy a defender tu causa y te vengaré, convertiré su mar en un desierto y secaré sus manantiales. Vemos ahí que entonces nos dice que nosotros no debemos preocuparnos por ningún enemigo, porque es Él el que se encarga de esos enemigos. Dice, yo te vengaré, yo me encargaré de tu causa, no te preocupes. Hoy Dios nos dice eso. Pensemos en qué enemigo estamos enfrentando, qué enemigo tenemos que derrotar el día de hoy. Y estemos seguros en algo, en que no somos nosotros quien lo va a derrotar, sino que es Dios el que se va a encargar de eso. Es Dios, dice, el que va a defender nuestra causa por su amor, por su misericordia. No porque seamos los mejores, porque desde el primer versículo nos lo advertía. No eres el mejor. El pueblo de Israel no era el mejor, no somos los mejores. Lastimosamente, seguimos cometiendo errores, seguimos cometiendo equivocaciones, seguimos cometiendo pecado. Sin embargo, dice Dios, yo los amo. Y aunque estén equivocados, yo los voy a proteger porque son mis hijos, porque son mi pueblo. Y nos da una nueva oportunidad. Y Él dice, yo me voy a enfrentar a esos enemigos. Yo me voy a encargar de ese problema. Pero eso sí, debes saber también que a ti te tocará una reprensión. Debes saber que debemos pagar algún tipo de consecuencia por nuestros malos actos. Porque Dios no es un padre alcahueta, Dios no es alguien que nos va a dar a nosotros todo lo que nosotros le pidamos o lo que necesitemos. Él nos da conforme a su voluntad y conforme a su justicia. Y recordemos que ser justo es dar a cada quien lo que se merece. A ese enemigo que se ha levantado en nuestra contra, Dios lo enfrenta, Dios lo destruye. Pero a nosotros que hemos actuado en contra de la voluntad de Dios, Dios también nos debe reprender y Dios también nos debe mostrar el camino a seguir. A veces pensamos que estar seguros en Dios es no tener ningún tipo de situación. Creemos que tener la protección de Dios es estar siempre viviendo en color de rosa. O a veces es lo que Dios nos ofrece, que sea así. Pero nuestras malas acciones no nos permiten vivirlo de esa manera. Muchas de las cosas que vivimos mal es lastimosamente por nuestras propias
errores, por nuestras malas decisiones. Entonces, Dios nos ofrece su seguridad y su protección, pero nos da a nosotros ese libre albedrío de aceptar esa seguridad y esa protección de Dios, de salir, de huir de ese lugar dañino, de esa situación dañina, o de quedarnos ahí. Decía ahí, sálvese quien pueda. Pero más que quien pueda, sería sálvese quien quiera. Porque dice, sal de ahí y huyan. Todos tenían la oportunidad de salir y de huir. Pero Dios sabía que también muchos no querían hacerlo. Que muchos están acostumbrados ya a vivir en esa Babilonia. Que muchos están cómodos en medio de esa situación negativa. Muchas parejas en las que viven en peleas, viven en maltratos físicos, en maltratos verbales, están acostumbrados a ello. Están tranquilos en esa Babilonia, se acostumbraron y consideran eso normal. Y por eso Dios dice, no, huye, despierta y sal de ese lugar. Dios hace esa advertencia. Porque si seguimos en esa situación, si seguimos cogidos del brazo de ese enemigo, lastimosamente, la destrucción también será para nosotros. O si por el contrario nos interponemos ante el poder de Dios, nos interponemos ante la mano de Dios, también vamos a salir heridos. Entonces vemos que Dios nos advierte y nos ofrece su seguridad y su protección, pero nos advierte que debemos tomar la iniciativa de salir de ese lugar, de dejar eso atrás. Que si hemos cometido pecados, que si hemos cometido errores, dejemos eso atrás y empecemos una nueva vida. Aún sabiendo que vamos a tener que vivir también un tipo de consecuencia, una reprensión de parte de Dios y también las consecuencias de nuestros propios actos. Dios entonces es un Dios que nos dice, no temas porque yo estoy contigo. Tal vez nos creemos ese gusanito, el enemigo nos ve como ese gusanito, pero Dios nos levanta en victoria y nos levanta como máquinas poderosas, como máquinas fuertes para poder avanzar y seguir adelante. Dios se encarga de ese enemigo y si confiamos en Él, si le entregamos a Él nuestros problemas, nuestras dificultades, si le entregamos a Él ese enemigo, podemos estar tranquilos y en paz, porque con Dios estamos seguros, porque estamos bajo la protección de Dios. Ese enemigo, por más fuerte que aparente ser, por más poderoso que aparente ser, no tiene ninguna oportunidad frente al poder y la grandeza de Dios. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar esta mañana. No hay enemigo grande, no hay enemigo poderoso, porque nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, es muchísimo más grande y poderoso sobre todo. Nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, es el que pelea por nosotros, es el que va enfrente peleando por nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién en contra nuestra? Es Dios el que levanta esa bandera en contra de ese enemigo. Por eso hoy sabemos y declaramos que ningún enemigo tiene poder en nuestra vida, porque Cristo, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, ha venido a darle esa batalla por nosotros, ha venido a darnos la victoria. Amén. Mis hermanos, qué bendición poder compartir esta mañana con cada uno de ustedes. Recuerden que somos un ministerio de estudio, de apoyo bíblico, que estamos cumpliendo el mandato que Dios nos ha dado, que es conservar y preservar su palabra, porque está escrito que tarde o temprano la palabra escaseará y nuestra misión entonces es conservarla. Por eso siempre entonces nuestros devocionales, la invitación a cada uno de ustedes a unirse todos los días a nuestros devocionales en horas de la mañana, los días jueves nuestro culto en línea, los días domingos nuestro culto en el salón de eventos en San Andresito. Los invito a que le demos gracias a nuestro Padre Celestial. Amado Dios Todopoderoso, te damos mil gracias, oh Señor, por esta mañana que tú nos regalas. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, Señor, porque hoy tú nos recuerdas, bendito Padre, que eres tú el que se levanta por nosotros, que eres tú el que se encarga de ese enemigo, mi Dios. Tal vez hemos sido necios, tal vez hemos sido tercos y hemos obrado mal, Señor. Pero aún así, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Porque a pesar de todo, Señor, a pesar de no merecerlo, tú te encargas de esos enemigos. Tú eres el que se levanta a nuestro favor, Señor.
y también eres el que nos corrige, el que nos instruye para mejorar y seguir adelante. Ayúdanos, mi Rey, a tomar las decisiones correctas, a huir de ese problema, a huir de ese lugar, Señor, a dejarte actuar, bendito Dios, y que seas tú el que tomes el control, Padre Celestial. Gracias, mi Señor, porque tal vez nos hemos sentido como ese gusano insignificante. Gracias porque tal vez nuestro enemigo nos ha visto como gusanos insignificantes. Pero eres tú, Señor, el que nos da la importancia. Eres tú el que nos da la valía, mi Dios, y nos haces más que vencedores, bendito Rey. Gracias, Padre Celestial, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad, bendito Dios, y por todo lo que tú haces en nuestra vida, mi Señor. Toma la vida de todas las personas, Señor, de todas aquellas peticiones, bendito Dios, que han hecho, Señor, aquellas madres que oran por sus hijos con problemas de adicciones, bendito Dios. Obra con poder en la juventud, Señor. Restaura, bendito Dios, la mente y el corazón de aquellos jóvenes, Señor, para que se aferren a la vida, se aferren a ti, bendito Padre. A cada padre, a cada madre, oh Dios, da sabiduría para poder guiar a sus hijos, bendito Rey. Te pedimos también, mi Dios, por aquellas personas enfermas, Señor, aquellas que están pasando algún tipo de enfermedad, Padre Santo, sé tú sanando, bendito Dios, y que tu mano poderosa, Señor, sanadora, sea alcanzándolos donde quiera que se encuentren. Da recuperación, Señor, a los enfermos, bendito Dios. Aquellas personas que están pasando problemas familiares, Señor, ayúdalos, mi Dios, a sanar las heridas de su corazón, a sanar todo complejo. Rompe toda maldición generacional, Padre, y da libertad, Señor, a aquellos que están presos de la tristeza, de la depresión. Da libertad, Señor, a aquellos que necesitan, bendito Dios. Sé tú, bendito Dios, llenando cada vacío. Sé tú, bendito Padre Celestial, restaurando cada hogar, cada familia, Señor, dando sanidad a aquel que lo necesita. Gracias, bendito Dios, porque contigo podemos estar seguros. Gracias porque contamos con tu protección y con tu amor, mi Dios. Te damos mil gracias en este día, bendito Dios, que todo lo que hagamos sea prosperado, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, así finalizamos este tiempo de devocional. Dios los bendiga, que tengan un feliz día.